¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes, dependiendo de el lugar donde nos estén escuchando. Es un placer para mí el estar hoy con ustedes y bueno, pues vamos a empezar con este tema que en lo particular, pues bueno, me ha tomado muchísima, me ha llamado mucho la atención últimamente, en los últimos años. He estado trabajando y enfocándome mucho en esta parte del Service Desk y he visto la gran importancia que tiene sobre un tema muy, muy importante, que es ver el Service Desk mucho más allá de un tema operativo, sino más bien como un activo estratégico para mi compañía. Entonces, derivado, pues bueno, de estas inquietudes es justamente el por qué viene esta sesión. Y para lograr entonces el que estemos platicando sobre estos temas, pues vamos a ver seis principales aspectos. Primero quisiera platicar con ustedes acerca de los servicios en nuestros usuarios, las métricas del Service Desk con una perspectiva interna, las métricas del Service Desk con una perspectiva de cliente. Aquí es donde yo creería, pues viene la clave del dar el enfoque que realmente queremos que se perciba de un Service Desk, un Service Desk estratégico. Entonces tenemos que medir ambas perspectivas. Las dos son importantes, entonces vamos a platicar un poco al respecto. Es muy importante el ver el cómo medir, ¿no? No nada más es sacar métricas de tickets, de backlogs, etcétera, nada más por hacerlo. Sino hay que ver cómo medir las características de un servicio exitoso y bueno, el por qué sería importante también pues, el que hagamos un benchmark para ver cuál es la calidad con la que estamos entregando nuestros servicios. Entonces, sin más preámbulo, vamos a continuar con esta primera lámina, que tiene que ver con cuántos servicios tienen nuestros usuarios hoy en el bolsillo, nada más hoy en día, ¿no? Entonces, como podemos observar, estamos identificando, estamos viendo cuántos servicios realmente nuestros usuarios tienen hoy en día, solamente con el simple hecho de una aplicación en un smartphone o con el simple hecho de tener el smartphone como una plataforma. ¿Para qué? Para tener acceso a miles de servicios, ¿no? En alguna ocasión en estos webinars había puesto esta lámina y en ese entonces, pues bueno, la realidad es que el impacto que vemos es brutal, ¿no? Y evidentemente esto que implica el que pues anteriormente todo se veía como un servicio aislado y cuando pedíamos soporte, cuando pedíamos apoyo a algún área de service desk, pues era justamente soporte técnico sobre mi videocámara, sobre mi reproductor de música, sobre mi reproductor de video, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora la realidad es que es una sola plataforma, el smartphone, y sobre eso viene una gran variedad de servicios. Sin embargo, pues bueno, hoy por hoy, el siguiente paso que estamos escuchando y estamos viendo en el día a día es, pues, ¿qué pasa con el Internet de las cosas? ¿No? Eh, Ahora los usuarios no solamente tendrán todos estos servicios que comentábamos en el bolsillo, sino pues, la realidad es que esos servicios podrán ser accesibles también a través de un solo dispositivo. Pueden ser varios dispositivos, pero la realidad es que normalmente lo que estamos identificando es pues, que todo llegue hacia un punto único de fallo que pudiera ser nuestro smartphone, ¿no? Entonces, si nuestro smartphone no tiene conectividad, si le pasa algo a nuestro teléfono inteligente, si tenemos algún accidente, simplemente lo perdemos, pues bueno, evidentemente la afectación hacia los servicios va a ser considerable, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora también ya vamos a tener muchos aspectos relacionados con nuestra vida diaria en todo esto que ahora se llama la parte de Internet de las cosas, que en realidad es un tema que hemos venido escuchando y pues créanme, la realidad es que es muy común que escuche yo ciertos temas, ciertas olas, y si hay algo que voy identificando que no es una moda, sino que llegó para quedarse es justamente esta parte del Internet de las cosas, ¿no? Entonces, en algún momento pues, nos tendremos que sentar y a pensar y tendremos que empezar a interiorizar cómo vamos a atender cualquier tipo de requerimiento relacionado con servicios de Internet de las cosas, ¿no? Y este Internet de las cosas, estas cosas, recuerden, estas cosas pueden ser cosas corporativas, ¿no? Puede ser absolutamente todo el tema corporativo, desde una simple impresora, la máquina expendedora de alimentos y de bebidas, nuestra cafetería dentro del corporativo. O sea, la realidad es que va a haber muchos, muchos aspectos, ¿no? Entonces,
He visto algunas conferencias muy interesantes de Internet of Things y nos dice, pues, lo primero es para empezar con Internet of Things, pues debes empezar por las cosas de tu compañía, ¿no? Entonces, esta parte también viene y esto recae no nada más en un tema de habilitar servicios, sino recae en cómo vamos a soportar esos servicios, cómo le vamos a dar seguimiento justamente a toda esta parte que viene surgiendo y estas tendencias. Eh, Me comentan que solamente pueden ver el primer slide, entonces déjenme, me trato de regresar. Volví a poner el tercer slide. Déjenme ver. Ya, me dice el equipo que todo listo. Ok, perfecto. Entonces, esta es la parte que les comentaba, ¿no? ¿Cuántos servicios, cuántos usuarios tienen en específico relacionado con acceso a través de un smartphone? Y la siguiente parte que les estuve platicando tiene que ver justamente con todo este tema, ¿no? De Internet de las cosas. Entonces, esta parte, pues bueno, es un tema muy relevante y que evidentemente, pues bueno, deberemos poner atención. Por otro lado, tendríamos que estar visualizando cuál es entonces el principal indicador de éxito en el servicio, ¿no? Los servicios que vamos a estar ofreciendo. Bueno, el principal indicador de éxito del servicio pues tendrá que ser toda la parte de satisfacción del cliente, ¿no? Cuando hablamos desde el tema de cómo considerar que el Service Desk es un activo estratégico, bueno, la realidad es que el Service Desk se convierte en un activo estratégico en el momento en el que la compañía se da cuenta que a través de este Service Desk los clientes se sienten satisfechos, ¿no? Uno de los principales temas que comento cuando estamos viendo todo este tipo de aspectos de Service Desk en corporativos es, hay que cambiar la perspectiva del Service Desk, ¿no? Y muchas veces los directores me dicen, Mauricio, pero bueno, el Service Desk está para arreglar cosas y listo, ¿no? Y la respuesta es totalmente falsa, ¿no? Esa no es una perspectiva real con una perspectiva mejor práctica. El Service Desk como tal, lo que les digo es, ¿ustedes cuánto invierten en toda la perspectiva de temas de preventa y en su venta, ¿no? De servicios. No, pues la verdad es que, bueno, tenemos áreas completas, marketing, ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. La siguiente pregunta que les hago es, ok, ¿y cuánto invertimos en nuestro servicio post-venta? Es decir, una vez que ya captamos a un cliente, una vez que tenemos ya usuarios de ciertos servicios tecnológicos, ¿cómo nos aseguramos de que los mantenemos, ¿no? Pues la verdad es que la inversión ahí se empiezan a voltear todo el mundo y dicen, pues bueno, es que no hay como tal algo que sea postventa, ¿no? No tenemos un área en particular que nos ayude a hacer esto. Y me dicen, bueno, entonces ¿a poco tengo que crear un área de postventa? Y les digo, no, la realidad es que ustedes ya tienen esa área y esa área se llama Service Desk, ¿no? El Service Desk es el punto único de contacto para atender cualquier tipo de solicitud relacionada con los servicios que estemos proveyendo, ¿no? Ojo, pudieran ser de TI o no de TI, ¿no? Normalmente son de TI, pues la realidad es que hemos trabajado con Service Desk ya muy maduros, que para ellos es un servicio más agregado de mantenimiento y listo, se mete al proceso, se habilita en la parte de las herramientas, se escala a las áreas de mantenimiento, se les da seguimiento a través del Service Desk y listo, ¿no? Y con esto, pues el corporativo tiene una visibilidad completa de cómo se le está dando el servicio postventa a los clientes, ¿no? Ya no es necesario el que hablemos con los altos directivos y que les digamos, oye, pues mira, te cuesta mucho más, es mucho más costoso el adquirir un nuevo cliente que mantener los clientes actuales, ¿no? La realidad es que hay muchísimos estudios que demuestran eso. Nos cuesta 10 veces más el tener un nuevo cliente que mantener a los que tenemos. Entonces, evidentemente, muchas veces es el corporativo, los altos directivos muchas veces no entienden el tema de la postventa o el servicio postventa, ¿no? Que esto quiere decir, ya te estoy ofreciendo un servicio, entonces yo continúo, ¿no? Habrá muchos de ustedes que me dicen, oye, Mauricio, pues es que este no es mi caso, porque mi organización, o sea, no vendemos directamente al cliente final, ¿no? Sino más bien tengo usuarios internos. Muy bien. Aquí la pregunta sería, ¿cuántos de sus usuarios prefieren trabajar con otro proveedor de servicios tecnológicos y no con ustedes? ¿No? Y para muestra un botón, hay muchos estudios que nos indican que alrededor del 40% de las aplicaciones de los corporativos nunca pasan por el visto bueno de TI. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las áreas usuarias identifican una nueva aplicación,
un nuevo software como servicio, identifican un nuevo esquema para satisfacer sus necesidades, no depende de nada de TI, adquieren el servicio y se da cuenta TI cómo a través del Service Desk cuando le piden soporte sobre ese servicio, ¿no? Entonces, la realidad es que hay muchas cosas, inclusive con usuarios internos, que no le están consultando a las áreas de TI ni siquiera para poder adquirir un nuevo servicio. Entonces, si a esto le agregamos en la parte que comentaba anteriormente, ¿no? Que tiene que ver con toda la gama de servicios que viene dentro de la parte de las tendencias hacia el Internet de las cosas, imagínense, ¿cuántos servicios van a estar accediendo nuestros usuarios a través de sus computadoras corporativas, sus smartphones o inclusive los smartphones personales, que ahí también tenemos muchos temas de seguridad? Y la siguiente pregunta va a ser cómo poder controlar todo esto o cómo poder por lo menos tener una perspectiva de que la dirección tecnológica pues, realmente está listo para atender estos temas, ¿no? Entonces, evidentemente, la solución, yo aquí lo que les digo a los altos directivos es, la solución la tienen y la realidad es que el área la tienen y es el Service Desk, que evidentemente tenemos que profesionalizar esta parte del Service Desk, invertir en los temas que se tengan que invertir en el Service Desk, no nada más en un tema de, de, de equipos, ¿no? O de aplicaciones, sino también en desarrollar a los analistas, hacer que esta sea pues nuestra principal fuente de profesionalización en el primer contacto con los clientes, ¿no? A esto, pues bueno, también se agregan muchos retos hacia la parte del Service Desk, ¿no? Dentro de una investigación que hizo el Service Desk Institute de Inglaterra, ¿no? Demostrando el valor del Service Desk a través de métricas pues que tengan sentido. Estas son las métricas más comunes, ¿no? Se mide normalmente número de incidentes, solicitudes, es decir, numeralia, ¿no? Tiempo promedio en responder, abandono de llamadas, solución de incidentes, First Call Resolution, la parte porcentaje de incidentes resueltos dentro de SLAs. Cuando tenemos SLAs, es muy común que me encuentre organizaciones que no tienen SLAs, entonces es bien complicado medir calidad dentro de un Service Desk. Tasas de incidentes con tickets reabiertos, backlogs, escalamiento jerárquico, ¿no? Y así nos podemos seguir posteriormente, ¿no? El punto es, como podemos ver aquí, es números, promedios, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Vean, por ejemplo, métricas que realmente le interesan al cliente, métricas que realmente le interesan a los directivos, como costo total de propiedad, costo relativo por incidentes, costo por incidente solicitud. La realidad es que son métricas que ya van al número 15, número 16, número 17, ¿no? Y normalmente no las encontramos en los service desk, ¿no? Esta parte no se está midiendo, ¿no? Es estas faltas, ¿no? O sea, ustedes me están escuchando, seguramente dicen, sí, claro, es que el negocio no nos entiende, ¿no? No se pone en el punto de vista y no entiende que el service desk debe ser un área estratégica. Sí, y por otro lado, muchas veces nosotros mismos no entendemos el que debemos comportarnos como un área estratégica. ¿Y cuál es el interés de nuestra organización de un área estratégica? Pues evidentemente es hacer más con menos, ¿no? Que cada vez podamos ser más eficaces, más eficientes, que estemos demostrando el valor, que estemos demostrando el costo total de propiedad, ¿no? Que veamos que la realidad es que el Service Desk, independientemente de los costos que pudiera tener, es una buena inversión, ¿no? Entonces, si nosotros no demostramos tampoco esta parte y no nos comportamos como un área estratégica, pues también va a ser difícil que del otro lado nos vean como un área estratégica, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar el paradigma y tenemos que empezar a medir temas, sí operativos, esta parte les comenté es muy importante, pero nos interesan otras cosas, ¿no? ¿Qué es importante para el negocio? Por ejemplo, oye, a ver, independientemente de cuántos tickets tienes en backlog, o sea, la realidad es que este es tu trabajo, ¿no? Independientemente del número de incidentes, número de requerimientos, cuántos escalaron bien, cuántos escalaron mal, eso es importante para ti, sí. Oye, es importante como tal para el negocio, no. La realidad es que el negocio lo que le preocupa que es, uno, cuántos tickets o cuántos incidentes o requerimientos resolviste dentro de los tiempos comprometidos. Y les comentaba, muchas veces llegamos a las organizaciones y no tienen SLAs asociados a la parte de incidentes, ¿no? Entonces es muy complicado el que realmente la organización nos vea como un área estratégica cuando pues, ni siquiera tenemos definido cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, si no hay definidos objetivos de atención, pues definitivamente pues, no hay contra qué medirnos y definitivamente todo queda percepción. Y la percepción, pues recuerden, ¿no? Los usuarios lo quieren todo, lo querían para ayer y además lo quieren gratis, ¿no? Entonces, esta perspectiva
perspectiva, pues evidentemente nos afectan, ¿no? ¿Qué otro tipo de métricas realmente le interesan al negocio, ¿no? Satisfacción del cliente. Hay que medir las mejores prácticas nos dicen, aun cuando las cosas vayan mal, podemos lograr la satisfacción del cliente. ¿Y cómo es? ¿No? ¿Y quién le da principalmente el Customer Experience? Tú estás utilizando un servicio, bien, la experiencia del cliente o del usuario en ese momento la estás practicando. Pero ¿qué pasa cuando falla? El Customer Experience de la experiencia como tal de disponibilidad del servicio se ve afectada. Pero si en ese momento estos usuarios, estos clientes escalan el tema, contactan un servicio y el servicio se encarga de dar todo un tratamiento para minorar esta afectación, para darle soluciones alternas a los usuarios y a los clientes, pues evidentemente la satisfacción se puede seguir consiguiendo, ¿no? El problema está cuando el servicio dejó de funcionar, trato de contactar a un service desk y pues en service desk lo único que encuentro es alguien que se nota que ha estado contestando todo el día de manera sumamente monótona al teléfono y que parece una máquina, ¿no? Y es sí, no, a ver, hizo esto, a ver, ya reinició, no reinició, listo, entonces este es su ticket y nos comunicamos con usted posteriormente. No le dice ni cuándo, ni cómo, ni dónde, no hay comunicación posterior, pues evidentemente la satisfacción se cae, ¿no? Aunque el servicio sea muy novedoso, aunque sea lo último en tecnología, pues la realidad es que la satisfacción no la vamos a lograr, ¿no? Entonces, veamos, hay que ver de qué manera podemos medir esta parte de satisfacción del cliente. Evidentemente, comentábamos, pues dentro de las principales prioridades deben existir métricas basadas en costo, ¿no? Costo de soporte de operación, por llamada, por atención en sitio, ¿no? Por escalamiento. Recordemos que mientras más escalemos es más costoso. Y ellos muchas veces cuando me preguntan, oye Mauricio, pero ¿quién debería estar en la primera línea de soporte? Yo lo que les digo es, el personal más preparado con el que dispongan, pónganlo en la primera línea de soporte. Oye, no, pero ¿cómo puede ser posible? Esos normalmente están en la parte de telecomunicaciones, son los gurús de la parte de telco. Bueno, sí, en la medida en la que tú pongas gente preparada en la primera línea, es la medida en la cual pues, jamás van a pasar a un segundo o un tercer nivel, ¿no? Si esta persona no la puedes poner en un primer nivel, pues por lo menos sí podríamos hacer un plan de capacitación en el cual este gurú de telecomunicaciones capacite, pero de manera adecuada, a todo el primer nivel. ¿Con qué finalidad? Que le pasen menos llamadas. ¿Por qué? Porque el que le pasen muchas llamadas a este gurú nos sale muy caro. Entonces, tenemos que profesionalizar a la primera línea de soporte. Esa parte es bien importante. Desafortunadamente, en el mercado latinoamericano, hemos visto el común denominador, no es en todos, ¿no? Hay service desk que atienden operaciones internacionales y que lo switchan en Panamá, en México, y la realidad es que, bueno, los hemos visto y son de primer nivel. Pero la generalidad es, pues en el primer nivel tenemos a la gente recién egresada o que apenas está estudiando alguna carrera, que están ahí pues temporalmente como para ganarse el sueldo mínimo y que evidentemente pues, es la menos capacitada, ¿no? Entonces, de hecho, todo el área de TI normalmente ve al service desk y dice, no, 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 ahí están los castigados, ¿no? O los principiantes. Ese es un grave error desde un punto de vista estratégico. Es un grave error. La realidad es que el service desk, si bien sí, pues es un punto de entrada muy interesante para profesionalizar a la gente y que después tome puestos de otras áreas, la realidad es que en la medida en la cual yo tenga gente preparado ahí, voy a parar el mayor número de incidentes en primera línea de soporte y eso implica un costo muchísimo menor por ticket, ¿no? Y esto también nos da para justificar casos de negocio de por qué tendríamos que invertir más en esa primera línea de soporte, ¿no? Entonces, hay que empezar a generar métricas de ese tipo, ¿no? De esa naturaleza, si no, definitivamente pues, no vamos a lograr el llamar la atención y el tener el impacto estratégico que estamos buscando, ¿no? Después, pues bueno, evidentemente hay que medir, ¿no? Hay que medir disponibilidad de los servicios. Oye, Mauricio, ¿es responsabilidad de Servides la disponibilidad de servicios? No. Lo que sí es un hecho es que nosotros somos el frente de batalla, ¿no? El que conoce exactamente qué es lo que le está doliendo a la organización, qué le está doliendo a los clientes, qué le está doliendo a los usuarios. Y nosotros nos damos cuenta en el momento en que nos reportan un incidente si un servicio está o no disponible, ¿no? Entonces podemos arrojar métricas muy interesantes, tanto de proceso, tecnológicas como de servicio, y arrojarlas al proceso de disponibilidad para que se presente, ¿no? Entonces, algo muy importante. Y sobre eso, pues bueno, evidentemente, tiempo promedio de resolución. ¿Cuánto tiempo nos estamos tardando en resolver las cosas, no? Si recuerden, el primer paso hacia la calidad es la consistencia, ¿no? Si la resolución de un incidente, el día 1 me tardo 5 minutos y el día 2, ese mismo incidente me tardé 5 días, evidentemente, pues nuestro tiempo promedio es pésimo, ¿no?
Entonces hay que tener buenos tiempos promedios de resolución, de respuesta, ¿no? Muchas veces no queremos el que todo esté solucionado por arte de magia, pero sí que nos atiendan, sí que tomen la llamada, que tomen el tiempo necesario, que den más allá de este es su ticket y listo, ¿no? No puedo hacer nada más por usted. Entonces hay que medir tiempos promedios de respuesta. Y ya evidentemente después, ahora sí, pues número de incidentes, solicitudes, tasas de atención en primer contacto, abandono, backlog, ¿no? Pero veamos cómo se invierte la prioridad de las métricas importantes con una perspectiva técnica versus las métricas importantes con una perspectiva de negocio, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos justamente en que este tipo de temas, este tipo de aspectos, pues sean medidos, ¿no? Como les comentaba, ¿todas las métricas son importantes? Claro que sí, o sea, yo necesito saber con una perspectiva de puro control, como analista o como gerente del servicio, cuántos incidentes tengo, o sea, es una métrica básica, pero es una métrica con una perspectiva operativa, más no con una perspectiva estratégica, entonces por eso es muy importante el que separemos, ¿no? Que separemos qué es importante y qué no es importante. Entonces, sobre este tema es, bueno, pues la siguiente pregunta sería, oye, bueno, muy bien, pero ¿cómo puedo medir, no? ¿Cómo puedo medir lo que me piden, lo que me exigen? Y este es un ejemplo, ¿no? Una de las palabras más ambiguas que conozco es calidad, ¿no? Todo el mundo habla de calidad. Hay muchas palabras, ¿no? Que voy encontrando en las organizaciones. Una es, oye, calidad, ¿no? O después, ahora, después muchas organizaciones hablan de, no, es que debe de haber un buen gobierno, ¿no? Bueno, sí, ¿qué es gobierno? Bueno, a ver, ¿qué es calidad? No, debemos tener un buen desempeño, debemos ser eficientes, debemos ser eficaces, debemos ser, o sea, todos debemos ser, pero la realidad es que está bien, pero ¿qué significa todo eso? Entonces, para decir qué significa, yo lo que digo es, a ver, tendríamos que operacionalizar, ¿no? Y tendríamos que poner dentro del contexto estas variables, ¿no? A ver, calidad para una empresa no son los mismos criterios de calidad de otra empresa. Varían mucho, ¿no? Varían mucho de sus servicios, de sus objetivos, de su nivel de madurez, etcétera. Entonces, primer punto sería, ok, calidad en el servicio. A mí me están pidiendo calidad en el servicio de servicios. Bien, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues primer paso, definir qué es calidad para mí, ¿no? En mi organización. Entonces, de manera general, tendríamos que irnos moviendo hacia la perspectiva específica, ¿no? Y entonces, de manera general, entonces vemos que son difíciles de cuantificar cuando las tenemos a una manera muy general. Por lo tanto, tenemos que hacer una traducción de las métricas generales hacia las métricas específicas, ¿no? Usualmente las métricas específicas, pues evidentemente son menos complejas de medir. Estas métricas específicas inclusive las podríamos ya plasmar en niveles de servicio, en un SLA, ¿no? Que esté soportado por olas, por contratos con proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, calidad en el servicio, aquí el ejemplo vendría a ser de lo general a lo particular, pues la métrica general es calidad en el servicio. Vamos a medir calidad en el servicio. Ah, muy bien. ¿Y qué es calidad para nosotros? Bueno, hay que hacer una traducción. Entonces, tendríamos que investigar internamente, pues con las diferentes áreas de negocio, con los diferentes directivos o gerentes del área de TI, qué es calidad, y sobre eso obtener ciertas variables, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues yo voy a considerar que voy a hacer, a actuar con calidad cuando estamos atendiendo de manera profesional, de manera amigable y de manera eficiente. Ah, ok, perfecto. Entonces, hay tres variables que me ayudan a operacionalizar lo que es calidad, que es el profesionalismo, el ser amigable en la llamada y ser eficiente. Muy bien. Siguiente pregunta, y aquí veamos, es bien importante por eso que preguntemos. Muy bien, ¿qué es para nosotros ser profesional? Porque de igual forma, el ser profesional en una empresa puede ser muy diferente a lo que queremos con el profesionalismo en otra empresa. Entonces tenemos que operacionalizar de nuevo las variables. Y entonces, mira, yo voy a considerar que somos profesionales cuando proveemos la información necesaria, cuando establecemos las expectativas, es decir, al usuario no le decimos, ya va a quedar, ¿no? O en 5 minutos queda, es una expectativa y normalmente queda en 5 días. Dices, no, 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 eso es terrible, eso le afecta mucho y eso es no ser profesional. Perfecto. Y por otro lado, ser profesional es explicar los pasos a seguir. Ah, muy bien. Entonces, con que yo mida estos tres temas, ¿significa que estoy cumpliendo con el tema profesional? Sí, listo. Entonces, operacionalizo en mi herramienta el cómo voy a medir cuando se provee la información correcta, y eso a lo mejor puede ser a través de una encuesta, puede ser a través de un monitoreo de la herramienta, auditorías, ¿no? Que se establecen bien las expectativas y que se explican los pasos. Entonces, puedo estar yo grabando las llamadas o puedo conectarme de manera aleatoria a cada una de las llamadas para ir calificando ya de manera independiente a cada uno de los analistas, ¿no? Para ver si son profesionales o no. Y ojo, con que cumplamos estos tres temas, yo considero que ya soy profesional perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a medir como profesional.
Si en 6 meses la revisamos y decimos, oye, no, es que es muy poquito, oye, no, es que deberíamos también medir esto, bien, mejora continua, cambiamos la variable ya más detallada y entonces empezamos a medir ahora la variable adicional, ¿no? Entonces, vamos a empezar por aquí. Amigable, lo mismo, ¿no? Oye, bueno, está bien, pero ¿qué consideras que es ser amigable? Porque hay mucha diferencia entre criterios de amigable entre uno y otro, ¿no? Ah, perfecto. Yo consideraría que, por ejemplo, de inicio hay que llamar por su nombre a la persona y no interrumpirla, ¿no? Si está enojada, está molesta, si está explicando, dejarlo que interrumpa y dejarlo que se desahogue más bien, que nos explique, etcétera, y posteriormente entonces ahora sí ya atenderlo con nuestros skills ya más profesionales y con nuestros scripts, ¿no? Para guiar al usuario hacia lo que queremos que nos dé, ¿no? Y hay que ser eficiente. Oye, bueno, ¿y qué es ser eficiente? Bueno, uno, sin tiempos muertos, ¿no? Es decir, a ver, permítame tantito, ¿no? Y ese permítame tantito se vuelve a 1 minuto y aunque le esté diciendo, sí, aquí sigo, permítame tantito, son tiempos muertos, ¿no? Entonces tengo a un usuario, a lo mejor 5 minutos en tiempo muerto, evidentemente esto va a causar una muy mala imagen, mala experiencia, y ¿eso qué significa? No es que no seamos amigables, yo puede ser que le estoy, una disculpa, estoy revisando esto, ¿no? Puedo ser muy amigable, muy profesional, muy amable, pero no estoy siendo eficiente, ¿no? O por ejemplo, sin transferir la llamada. Este tema, pues, como comentamos, ¿no? No hay reglas y no hay una política, por lo mejor, para que te digan, nunca debes transferir la llamada. Eso nunca lo dice, ¿no? Pero la realidad es que hay que tratar de evitarlo dentro de lo posible. Y si hay que transferir, bueno, siempre hay que establecer un mecanismo de acompañamiento, ¿no? No puede ser nada más te transfiero y ya. Entonces, si yo estoy transfiriendo de un lado a otro, esto significa que evidentemente pues, tenemos por problemas en la eficiencia, ¿no? En México le llamamos mucho la papa caliente, ¿no? No es que esto es de telco, entonces se lo paso y le transfiero la llamada a telco y el de telco dice, no, 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 es que esto es de servidores y se lo pasa al de servidores y el otro, no, 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 es que es de base de datos, entonces ahí lo tenemos, ¿no? Entonces es una papa caliente que nadie quiere agarrar, que nadie quiere atender, ¿no? Entonces esta perspectiva pues definitivamente la tendremos que cuidar, ¿no? Entonces este es un ejemplo de cómo podemos medir cosas que pudieran ser muy ambiguas. Si hay algo que quiero transmitirles en esta sesión, en este webinar, es no permitan que les digan hay que ser estratégicos sin definir qué va a ser estrategia. Hay que trabajar con calidad sin que se defina qué es calidad para las personas que le están exigiendo calidad, ¿no? Ellos les van a decir, pues calidad es calidad, ¿no? Entonces ustedes regresen con una propuesta de esta naturaleza y vayan de lo general a lo específico y entonces empiecen a trabajar y ya es mucho más fácil medir estas variables, ¿no? Es mucho más fácil medir si se transfirió o no la llamada, si hubo tiempos muertos o no, versus la eficiencia o versus la calidad, ¿no? ¿Cómo mido la calidad? No tengo ni la menor idea. Entonces, si no hacemos esta trazabilidad, si no hacemos este desglose, pues evidentemente no vamos a poder como tal cumplir con lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir esto? De manera profesional con revisiones de auditoría. Si son amigables, por ejemplo, pues lo podríamos hacer a través de una grabación. Eso se podría medir, por ejemplo. O la eficiencia, pues esto también con revisiones de auditorías, ¿no? Entonces podríamos hacer revisiones aleatorias, auditorías formales, ¿no? Entonces todo este tipo de temas, pues definitivamente los podríamos ir ya midiendo con este tipo de acciones, ¿no? Entonces monitoreo, les comentaba, ¿no? Puedo hacer un monitoreo en tiempo real y yo aleatoriamente me conecto a las llamadas, ¿no? Se graban, pudieran ser también. Esto es una práctica muy común en los servidores que graban las llamadas para cualquier tipo justamente de métricas, ¿no? Y de mediciones. Entonces, esta parte es muy importante. El ejemplo que poníamos podría ser, por ejemplo, el monitoreo de llamadas, ¿no? Y con un simple monitoreo que yo me conecte de manera aleatoria en tiempo real a alguna llamada que esté ocurriendo en un punto específico, pues bueno, podríamos empezar a medir y evaluar la comunicación, cómo se están categorizando las llamadas, cómo se están priorizando, las siguientes acciones, asegurarnos de que todo se hizo bien, ¿no? Sesiones que llaman wrap-up. Entonces, que el que estemos monitoreando, que tengamos este tipo ya de mecanismo, nos ayuda a medir justamente el ver si el service desk está entregando temas estratégicos a la organización o no. Cuando yo empiezo a medir de esta forma, entonces puedo empezar a identificar, oye, si nos estamos comportando muy tecnológicos o nos estamos comportando muy operativos o muy estratégicos, ¿no? Siempre debe haber un balance, ¿no? Les digo, no es de que hay que pegarnos del lado estratégico y olvidar lo operativo. La realidad es que, bueno, la naturaleza del service desk es una naturaleza operativa por la gran cantidad de trabajo que se tiene día a día. Pero esa naturaleza operativa debe de obedecer a una estrategia y esa estrategia
debe convertir al Service Desk en un área estratégica por sí sola para la organización, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante, ¿no? Les comentaba que últimamente me he dedicado mucho a este tema. Justamente la semana pasada estuve en Inglaterra en la conferencia del Service Desk Institute y la conferencia que impartí fue justamente una investigación relacionada con investigación de carácter científico que estuvo relacionada con el impacto estratégico que tienen procesos de ITIL y el Service Desk con las organizaciones, ¿no? Entonces, después de estudiar pues, bastantes compañías, llevamos alrededor de 40 compañías estudiadas, pues hemos identificado que hay diferentes variables que influyen directamente con procesos de gestión de incidentes, requerimientos y Service Desk con la parte estratégica, ¿no? Entonces, la realidad es que hay muchos hechos puntuales, precisos, claros, que nos pueden ayudar a justificar dentro de nuestras compañías la gran importancia que tiene el Service Desk. Entonces, lo tenemos que empujar, ¿no? Y me decían los ingleses, ¿no? Y para que veamos, esto no es un contexto de Latinoamérica, ¿no? Muchas veces, no, es que los latinoamericanos, no es cierto, es un tema mundial, ¿no? Y terminando mi presentación, una persona de una empresa de Reino Unido me decía, oye Mauricio, pero ¿y cómo puedo convencer a mis jefes, ¿no? De que realmente somos estratégicos? Porque la verdad es que no lo he logrado, ¿no? Entonces, son preguntas que nos hacen, son temas que identificamos y que evidentemente no son característicos de un mercado latinoamericano, ¿no? Sino es una problemática a nivel mundial. Entonces, tenemos que meternos justamente en todo este tipo de temas y de aspectos y pues evidentemente empezar a pegarnos, ¿no? A foros, ¿no? En específico, por ejemplo, por el foro del Service Desk Institute, que hemos usado una plataforma sensacional para entender muy bien a las organizaciones, qué es lo que están buscando, hacia dónde están moviendo, ¿no? Ver este tipo de estadísticas. Métodos que les doy para revisar llamadas. Entonces podemos empezar a generar desde estas simples matrices, ¿no? El área de calidad va a empezar a medir, pues, qué tipo de temas, que se utilice el lenguaje apropiado, consistencia, empatía, cortesía y amabilidad, flexibilidad, eficiencia, serenidad bajo presión, atención al detalle, ¿no? Y entonces yo a través de estos monitoreos puedo empezar a evaluar al staff, al administrador, ver si hay algún gap entre uno y otro, estar haciendo comentarios, ¿no? Entonces hay que elaborar métodos, ¿no? ¿Esto qué significa? Evidentemente tenemos que meter procesos, ¿no? Incidentes, requerimientos, tenemos que meter niveles de servicio, como comentábamos, la parte de niveles de servicio, bueno, es básica, ¿no? Ya que tenemos procesos, pues tenemos que establecer bien las métricas, ya que establecemos bien las métricas, tenemos que hacer esta trazabilidad, ¿no? De lo general a lo particular. Ya que tenemos esta trazabilidad bien establecida, entonces tenemos que usar métodos para medir. Métodos que a través de la herramienta, a través del conmutador, a través de grabaciones, a través de, ¿no? Entonces, esta ya es la forma para habilitar. Pero la realidad es que todo lo podríamos ir plasmando de manera tan sencilla como si fuera esta matriz, y en esta matriz, pues, y empezar a demostrar o empezar a reportar a los diferentes equipos, pues bueno, qué es lo que tendríamos que modificar. ¿Por qué? Porque el comportamiento actual en la organización o en la operación es X o Y, ¿no? Entonces, esta parte nos podría ayudar mucho. Ahora bien, dentro de los temas que quisiera que se lleven dentro de la perspectiva de cómo ser un service desk estratégico, pues, ¿qué les recomendaría? Bueno, aquí tenemos una serie de características que hacen un service desk exitoso, ¿no? Entonces, siguiendo el estándar internacional para la certificación de los service desk, ¿no? Que se llama el Service Desk Certification Program, hay un estándar internacional, ¿no? Es del SDI, se llama el SDC, Service Desk Certification. Ustedes pueden ingresar al organismo del SDI de UK, bajar y descargar el marco de referencia completo, o sea, es totalmente libre, no tienen que comprar, o sea, lo pueden descargar y en cuanto lo descarguen ustedes van a ver una serie de características que debería tener un Service Desk. El Service Desk es mucho más que incidentes, requerimientos, ¿no? El Service Desk debe tener muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, pues debe demostrar que existe un liderazgo, ¿no? Es decir, que hay una dirección clara y gestión decidida. Entonces, dentro del Service Desk debemos tener definitivamente liderazgo, no operación, no. Hay que hacer liderazgo, hay que establecer bien estas características y hay que premiarla, ¿no? Y el liderazgo, recordemos, viene desde las capas altas de la organización, ¿no? Desde los directivos, no nada más a nivel gerente del Service Desk.
Debemos demostrar la calidad y entonces debemos demostrar cómo se entregan y cómo se soportan los servicios a los usuarios. Esta parte, pues, evidentemente es muy importante. Como comentábamos, hay que operacionalizar qué es calidad, hay que operacionalizar qué es liderazgo y cómo lo vamos a medir, ¿no? Políticas y estrategia, este tema es bien importante, ¿eh? El 80% de los service desk que analizamos, que hacemos diagnósticos para identificar cómo están operando, carecen ya no digamos de estrategia, carecen inclusive de políticas, ¿no? Oye, a ver, ¿qué política tenemos en el service desk? ¿Cómo qué política? No, bueno, es que todo está en el SLA. Bueno, ¿y qué tiene el SLA? El SLA no tiene nada del service desk, ¿no? A lo mucho tiene horarios de servicio y listo, ¿no? Pero entonces tendríamos que establecer políticas documentadas, revisadas y monitoreadas, ¿no? También hay reglas del juego, o sea, hay reglas para interactuar con el service desk. Esas reglas se tienen que establecer una serie de políticas, esas políticas las tienen que conocer, pues, los usuarios y los clientes, ¿no? Entonces esta parte es muy importante. Gestión del personal, bueno, evidentemente debemos ocuparnos, ¿no? No preocuparnos, sino ocuparnos por la forma en la que estamos gestionando el personal. Es decir, los roles y las responsabilidades que estén bien definidas. A ver, los analistas de primer nivel, la gente que contesta los teléfonos, cuáles son sus roles, cuáles son las responsabilidades, hay que hacer una gestión efectiva y hábil del personal. Hay que recordar que ese equipo es clave para la compañía. Entonces tenemos que gestionar al equipo de trabajo pues como debe ser, ¿no? De manera profesional y considerando que es una área muy estratégica para la organización. Recursos, pues evidentemente que hay una buena gestión y plan de capacidades de los recursos, ¿no? Hace rato estábamos hablando, ¿no? Pues a ver, ¿cómo podríamos medir esto? Ok, monitoreando llamadas. Oye, no puedo monitorear llamadas porque no tenemos, pues, ni conmutador, o no tenemos, pues, ni diademas, ¿no? Estamos todo el día pegados de la línea de teléfono. O sea, hay que ver que toda la parte de los recursos necesarios para que la gente opere sean los adecuados, ¿no? De hecho, el marco de referencia de certificación del Service Desk nos pide que inclusive los analistas o las personas que están contestando el día a día las llamadas deben estar trabajando en un área idónea para las cargas de trabajo que tienen, ¿no? Un área iluminada, un área limpia, un área con ciertos espacios, ergonomía, equipo, ¿no? Entonces esa parte es bien importante, ¿no? Cuando decimos que queremos profesionalizar el Service Desk y llegamos, hacemos un recorrido por donde operan y vemos que es un cuarto, ¿no? Y cada quien tiene tecnología diferente, y, ¿no? Es lo que va saliendo de los usuarios, nos lo pasan. La verdad es que es bien complicado, ¿no? Entonces nos tenemos que asegurar de que el servidor tiene recursos suficientes y necesarios para ¿qué? Para hacer su trabajo, ¿no? Procesos, lo que comentábamos, pues es muy importante, ¿no? Procesos de IT Service Management, procesos enfocados a la gestión de incidencias y de requerimientos, que son los principales procesos que se ejecutan a través del Service Desk, ¿no? Como área funcional. Satisfacción del empleado. ¿Esto qué quiere decir? Hay que valorar la satisfacción de los colaboradores del Service Desk, ¿ok? No de nuestros clientes, no, del Service Desk. Oye, ¿qué tan satisfecho estás colaborando en el Service Desk? Esa parte se tiene que hacer. Y muchas veces es un tema de todo el mundo sabemos que no estamos operando en las condiciones adecuadas, pero nos hacemos de la vista gorda, ¿no? No, 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 a ver, hay que ir con el analista, hay que ir con el que está atendiendo en el día a día a mis clientes, ¿no? Y preguntarle cómo se siente, qué tan satisfecho estás con tu trabajo, ¿no? Y con base en eso, pues tomar acciones, esa parte es bien importante, ¿no? Satisfacción del cliente, ahora sí, entonces del otro lado hay que hacer encuestas regulares, satisfacción del cliente, que es todo un arte, ¿eh? Armar un mecanismo de medición de encuestas es todo un arte, no es nada más de, ¿te pareció bien, mal, pongo del 1 al 10 o no, 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 o sea, es todo un arte, hay que hacer encuestas confiables, ¿para qué? Para que tengamos un buen porcentaje de calificación. La gran mayoría de los servicios que revisamos esto es, oye, ¿cuántas personas del 100% de encuestas que mandas, cuántos te contestan? Andamos normalmente en Latinoamérica entre el 10, no, entre el 5% y un 25%. O sea, oye, pues entonces no son representativas las encuestas, ¿no? Hay que ver qué hacemos con ellas. Reportes de desempeño, evidentemente hay que ver KPIs, métricas operativas, costos, etcétera. Y por otro lado, la mejora continua, ¿no? Es decir, hay que tener un programa formal de mejora dentro del Service Desk, ¿no? No se vale para todo decir, no, es que si es la estrategia de la organización, no es que si Recursos Humanos hace una vez al año una encuesta de satisfacción de los empleados de todo el corporativo. No, no, no. Todo esto es encuesta de satisfacción de los colaboradores del Service Desk. Estrategia del Service Desk, mejora continua del Service Desk. Todo debe ser focalizado, porque eso de entrar en planes integrales de la organización, la realidad es que la experiencia lo que nos ha dicho es no funciona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Evidentemente hay que tener buena documentación, ¿no? Calidad de los documentos, actualización, políticas. Cuando revisamos un ticket de manera aleatoria y vemos lo que en el campo de solución, lo que escriben muchas veces los analistas, cómo lo solucionaste, casi casi le ponen puro espacio, puro puntos para que los deje pasar a la siguiente ventanilla, pero no documentan nada, ¿no? Entonces, la realidad es que también necesitamos poner de nuestra parte y ver que la documentación que estamos generando en el día a día, pues esté de manera puntual, precisa, actualizada, ¿no? Y disponible. Y por otro lado, el benchmarking, ¿no? Hay que hacer un benchmarking. Mírense contra otros servicios, cómo lo están haciendo, ¿no? Oye, ¿de qué manera me puedo medir, no? Esta es una de las principales preguntas que me hacen. El benchmark del Service Desk Institute, métanse, revisen revisen el SDC, el programa de certificación, vean cuáles son los criterios, evalúense ustedes mismos y pregúntenle al Service Desk Institute, oye, pues mira, yo estoy más o menos aquí y allá, ¿qué me recomiendas? ¿Por dónde voy? ¿No? Y les van a dar un buen punto de partida, ¿no? Un buen panorama. Entonces, esta parte es algo muy interesante. Bien importante recordar, Service Desk Institute solamente existe uno a nivel mundial, es el que está en UK y ese es el único estándar internacional que existe Service Desk, ¿no? Ha habido ciertos esfuerzos y ciertas iniciativas por otros organismos, la realidad es que son muy locales, no tienen la validez internacional, entonces esta parte nos puede ayudar mucho. Es bien importante que hagamos benchmarks, ¿no? Los benchmarks nos sirven muchísimo para comparar nuestro grado de efectividad. ¿Por qué no? Oye, yo quiero operar mis servicios de clase mundial, y es decir, a mí compárame con una telco, pero a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo estamos nosotros? O con un área financiera o con educación, ¿no? No saben, en la conferencia de Inglaterra, de lo que más teníamos asistencia era de universidades de Reino Unido, ¿no? O sea, las universidades entre Reino Unido y Europa, ¿no? Había muchas universidades, había, o sea, muchísimas personas para incrementar la satisfacción de los clientes, ¿no? Entonces, era impresionante, evidentemente había telcos, había financieras, había gobierno, etcétera, etcétera, pero a mí me impresionó la cantidad de universidades, era el sector número uno que teníamos en la conferencia, ¿no? Entonces son temas pues muy interesantes, muy importantes que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Entonces, prácticamente hasta aquí llega esta parte de la sesión. Lo que quisiera es ahora pasar pasar el micrófono y el control a Luis, porque es muy importante el ver, oye, ¿de qué manera yo puedo habilitar entonces todas estas métricas que me estás diciendo, Mauricio? Ya en la vida real, ¿no? ¿Cómo se hace, ¿no? Entonces, ahorita acabamos de ver la perspectiva de la mejor práctica. Ahora Luis nos va a explicar el cómo lo podríamos hacer, ya con ejemplos más prácticos. Y en cuanto él termine, vamos a regresar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, lo que les pediría es que por favor vayan mandando sus preguntas y sus respuestas a nuestros organizadores para que nos las envíen. Y en cuanto termine Luis, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Luis, buenos días para ti. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias a todos también por su asistencia a nuestra sesión sobre cómo obtener un Service Desk Plus que nos dé valor a negocio y sobre todo, como mencionas, que sea exitoso y sobre todo algo que buscan mucho las organizaciones, pues es el retorno de inversión y sobre todo establecer procesos de mejora continua. Aquí es donde entra nuestra solución de Managed Engine Service Desk Plus, la cual precisamente a partir de lo que son las mejores prácticas, pues nos va a ayudar a obtener todos y cada uno de estos beneficios de seguir las mejores prácticas, que también vale la pena mencionar que son como tal una receta de pastel, no, ¿cómo de explicarlo? Digamos que todo lo que viene a ser esta metodología bien nos puede dar beneficio a nuestras empresas, pero de diferente forma. Tenemos que establecer claramente a dónde queremos llegar para sacar esos beneficios y así obtener los beneficios que esperamos para obtener esa mesa de servicio que nos reditúa a negocio y nos permite establecer una mejora continua. Entonces, ¿qué es lo que buscamos también nosotros para poder aterrizar todos estos conceptos que requerimos en cuanto a negocio? Por ejemplo, saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, por ejemplo, cuánto tiempo demoramos en atender una solicitud, cómo priorizarla sobre todo y también establecer ese feedback o como tal la retroalimentación de nuestros usuarios. Aquí es donde
partimos con tener una solución que nos brinde una facilidad de configuración. Partiendo de la retroalimentación de nuestros usuarios en general, de todas las organizaciones a nivel Latinoamérica y también a nivel mundial, ahora ya en ServiceDesk Plus tenemos lo que es este wizard de configuración, en el cual ya nosotros podemos buscar exactamente cuál es lo que es el punto que nosotros decíamos configurar. Por ejemplo, esta parte que se menciona mucho de los KPIs o métricas de relevancia para el negocio, que viene a ser los tiempos de resolución de los incidentes y también, para no hacerlo a un lado, los tiempos que también tardamos en responder, que son propiamente los niveles de servicio. Nosotros podemos ya partir de este tutorial de configuración para empezar a sacar provecho de las funcionalidades de ServiceDesk Plus y así poder obtener estas métricas de valor y sobre todo que sea amigable de configurar, porque en ocasiones luego también nos hemos topado que nos ofrecen una solución que nos ofrece el cielo y las estrellas, pero no leemos lo que son las letras pequeñas y si quieres tal métrica, necesitas tal módulo. Si quieres tal reporte, tienes que contratar a un administrador de base de datos que haga un informe y pues esto, el negocio lo que busca es que sea una solución que no nos dé más dolores de cabeza, sino que nos permita brindar a nuestros usuarios una atención de calidad. Así entonces, por medio de lo que es ya el nuevo wizard de configuración, podemos nosotros buscar en el panel de administración todos y cada uno de los puntos que consideremos críticos para obtener estas métricas de calidad y así partir a lo que es su configuración con los SLAs y los escalamientos. Los SLAs y los escalamientos en base a lo que es tener una matriz de prioridades, en base a lo que es calcular el impacto y la urgencia y a su vez que nos detone una prioridad, una sugerencia y por decirlo de cierta forma un best practice es que definamos a partir de esas prioridades esta configuración de los niveles de servicio. No es lo mismo atender una solicitud que nos reporten que se cayó el servicio de telefonía en toda la organización a que nos reporte un usuario que tiene su equipo de cómputo lento. Aquí es donde tenemos que tener énfasis y sobre todo establecer una mesa redonda con todos y cada uno de los involucrados de la mesa de servicio para poder establecer esta atención y seguimiento de los niveles de servicio de manera adecuada y estos indicadores son los que a su vez nos van a permitir establecer las oportunidades de mejora. ¿A qué nos referimos con esas oportunidades de mejora? A partir de configurar correctamente los SLAs. Vamos a pensar que a fin de mes, cuando nos soliciten un reporte de cuántos tickets hemos demorado en atender, podemos nosotros ya tener tabuladores o como también se conocen los KPIs o indicadores que nos permitan observar cuáles son nuestras debilidades y sobre todo ese feedback con nuestros usuarios finales a partir de lo que son las encuestas de satisfacción. Si en las encuestas de satisfacción y en el reporte que nosotros realicemos de la atención de nuestras solicitudes de la mesa de servicio, ya sea de un incidente o requerimiento, si observamos que el SLA en tiempo de respuesta no respondimos de manera inmediata, pero se dio una solución en tiempo y forma, tenemos ahí ya un punto de partida para tal vez establecer una mejor comunicación en los tiempos de respuesta por medio de lo que es automatizar a ServiceDesk Plus. ¿A qué nos referimos con esta automatización? Que no es necesario que tengamos forzosamente a un ejército de personas que esté contestando a nuestros usuarios de, oye, ya estoy atendiendo tu ticket, se da tal prioridad, ya se te asignó a un técnico para que se lleve a cabo la atención. Hay que tener presente cómo establecer ese contacto con nuestros usuarios finales. Parte de lo que es la columna vertebral de ServiceDesk Plus es la comunicación que mantiene al configurarle un correo electrónico. Al configurar ese correo electrónico podemos empezar a automatizar estas respuestas y así
tener a nuestro usuario en el canal de comunicación y en el caso opuesto del otro lado de la moneda, que también es válido, si observamos que al momento de que saquemos un reporteo y los tiempos de solución se están extendiendo demasiado, ahí tenemos otra oportunidad de mejora que entra en lo que mencionaba hace unos momentos Mauricio, en el aspecto de que si esa demora se deriva a que nos hace falta personal o hace falta capacitación o bien el justificar el aumento ya sea de un recurso tecnológico o un recurso humano que también es válido, tenemos ya la manera de cómo justificarlo. Esa manera de justificación es lo que nos va a permitir establecer ese punto de mejora continua en base a configurar correctamente los SLAs y escalamientos. Hablábamos de lo que viene a ser el feedback de nuestros usuarios finales y debemos de tener presente el punto de las encuestas, porque esto es lo que nos va a permitir establecer que si tenemos la operación del día a día aparentemente normal, pero dedicamos a un coordinador de la mesa de servicio a que valide el feedback de nuestros usuarios, ahí es donde tenemos estos puntos de mejora para nuestra mesa de servicio, donde podemos nosotros establecer las preguntas clave para mejorar nuestro servicio, ya sea si atendimos en tiempo y forma, lo que mencionaba también hace unos momentos en la presentación, cómo fue esa actitud en el aspecto de que, ok, yo Luis tomo la llamada de la atención del ticket y de repente el usuario pues pasa por nuestra cabeza y no nos van a dejar mentir que, oh, es que ya me estaba hablando y no, yo ya sé cómo resolverlo, pero no me deja atender. Tenemos que ser prudentes en ese aspecto y también esto influye para que tengamos este proceso de mejora continua. Hay que saber escuchar a nuestros usuarios finales para así atenderles de manera correcta y eso es lo que vamos a ver reflejado en las encuestas. Esto obviamente nos da mucho valor y sobre todo crecimiento a nuestra mesa de negocio y aquí lo que es lo primordial, también establecer esa reunión con todos los involucrados para construir así una encuesta que nos dé valor y que nos permita establecer esos procesos de mejora continua y sobre todo que nos ayude a brindar un servicio de calidad a nuestros usuarios finales y evitar que se tenga una mala imagen de la mesa de servicio en el aspecto de que, no, pues es que para qué les hablo o para qué levanto mi ticket si no me van a atender correctamente o me hablan muy golpeado, etcétera. Aquí es donde vamos a tener esos puntos para que así, ya sea como lo programemos, una reunión semanal o mensual de revisión de nuestra mesa de servicio, tengamos ya la claridad de qué puntos debemos de atacar para así brindar un servicio de calidad y que nuestro Service Desk nos dé mucho más valor a nuestro negocio. Ahora, ¿qué podemos nosotros obtener para establecer ese punto de mejora? A partir de todo lo que vamos a configurar dentro de la solución, en base a lo que es nuestro catálogo de atención, nuestros SLAs, las encuestas, pero ¿qué es lo que nosotros hemos atendido en el día a día? ¿Cuáles son los incidentes que más nos reportan para establecer un proceso de mejora continua, etcétera? Por medio de lo que es el apartado de informes o reportes dentro de la solución de ServiceX Plus, es como vamos a tener la tangibilidad o visión de cómo está operando nuestra mesa de servicio para así establecer los puntos que debemos de atacar para brindar un servicio de calidad. ¿A qué nos referimos en ese aspecto? Si al momento de que nosotros generamos un informe de cuántos tickets se han atendido por X categoría de servicio o de cierto impacto, de cierta urgencia, dependiendo de los escenarios que nosotros estemos evaluando dentro de nuestra mesa de servicio, podemos nosotros establecer ese análisis puntual en el caso de que si yo genero un reporte mensual y observo que en ese reporte me aparece, por mencionar un ejemplo, múltiples reportes de que sea
de saturación de correo electrónico o equipos de cómputo que ya estén presentando múltiples problemas en la organización, tengo yo ya forma de determinar si en el primer escenario que recibo ya muchos reportes de saturación de correo electrónico, si yo tengo una política de restricción de tamaño de buzones a X cantidad de gigas, puedo yo establecer si al momento de que yo a los diferentes especialistas dentro del departamento de TI, si este incidente se debe a que el correo electrónico lo utilicen para enviar archivos pesados y dentro de la organización yo tengo un repositorio en el cual se pueden compartir los archivos para que así no saturemos el servicio de correo electrónico, aquí estamos hablando de un punto de mejora para nuestra operación del día a día. ¿Qué pasa si en vez de que sigamos recibiendo estos reportes, a partir de que los analicemos, establezcamos mejor un comunicado o una sensibilización a nuestros usuarios? Sabemos que este es un proceso que puede llegar a ser difícil o complicado, pero nos ayuda de sobremanera en el aspecto de que al momento de establecer ese análisis de si en vez de enviar un archivo pesado por correo electrónico, hacemos una concientización o sensibilización de usar mejor nuestros recursos internos, de establecer esa política de emplear nuestro portal de compartir archivos, le vamos a quitar esa carga de trabajo al correo electrónico para evitar esas saturaciones y así utilizar nuestros medios institucionales de manera correcta. Esto, obviamente, al momento de hacer un indicador al siguiente mes que hagamos un corte de cómo se dio la operación de nuestra mesa de servicio, podemos observar que la tendencia de esos incidentes o reportes bajaron. Ahora, en el otro escenario que mencionaba, que también es importante en el aspecto de una gestión correcta de activos, si yo estoy recibiendo múltiples reportes de equipos de cómputo que están presentando fallas y al momento de que yo entre al apartado de informes de la solución y observo que esos equipos tienen ya una vida mayor a 3 años, en algunas organizaciones se maneja lo que es el concepto de establecer una renovación tecnológica. Volvemos a este punto, por medio ya de ServiceX Plus estamos teniendo esa tangibilidad o visión de poder establecer una justificación, ya sea de un mantenimiento o un incremento de recursos a los equipos actuales, o por qué no, establecer ya la renovación tecnológica al tener ya el sustento tangible para poder así detonar esta renovación y sobre todo dar un servicio de calidad a nuestros usuarios finales que se vería reflejado en los puntos que mencionábamos hace unos momentos de las encuestas, en el aspecto de que si teníamos múltiples reportes que fueran de fallas de equipos, etcétera, y tuviéramos múltiples requerimientos de equipos que al momento de ir a la gerencia no nos autorizaban porque nos dicen, oye, pero yo no tengo aquí un reporte que me justifique una renovación, así es como tenemos ya este valor a negocio por medio del apartado de los informes. No menos importante, y ahora que es una tendencia ya en el mercado, todo lo que viene a ser el esquema de los Business Intelligence nos va a permitir establecer un portal de monitoreo de cómo está operando nuestra mesa de servicio, y es justo lo que mencionaba Mauricio, tener en el radar que hayamos cumplido correctamente todos y cada uno de los puntos críticos de nuestra mesa en el aspecto de tener el análisis de cuántos tickets se han atendido en tiempo y forma, cuáles son las categorías que más nos reportan para establecer un proceso de mejora continua, o bien también establecer esta lectura de los incidentes y si nos lo reportan a un activo y dentro del activo yo tengo la posibilidad de documentar qué costo me está representando el darle ese soporte a un activo que ya bien debe de pasar por un proceso de renovación tecnológica. Así es como por medio de todos y cada uno de estos apartados de ServiceX Plus vamos a tener esa visión de cómo poder establecer un mejor seguimiento de cada uno de los puntos que nos comparten y así establecer una mejora continua en nuestra mesa de negocio y que nos dé un valor más y no se vea más como un gasto innecesario. Una mesa de servicio nos debe de dar valor a negocio y sobre todo darnos KPIs que nos permitan un retorno de inversión en un corto o mediano plazo y sobre todo una mejor experiencia de trabajo a nuestros usuarios finales.
A continuación, cedo la palabra nuevamente a mi compañero Mauricio para así establecer ya nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, estimado Luis. Entonces, vamos nada más a comentar, si me pudieras compartir, Luis, Con gusto, con gusto. vamos a comentar entonces nada más algunas preguntas relacionadas con, bueno, la sesión, ¿no? Evidentemente, bueno, de entrada van a poder observar en la pantalla dos cuentas de correo, todo lo que sea relacionado con preguntas que vayan hacia el contenido, ¿no? De la mejor práctica, la certificación Service Desk, etcétera, etcétera. Me pueden escribir con mucho gusto. Y también de igual forma, para ver todos los temas relacionados con la parte técnica, le pueden escribir a Andrés Mendoza de Manage Engine para que cualquier duda que surja, pues bueno, por ahí se atienda ya de manera personal con cada uno de ustedes. Tenemos varias preguntas. Dentro de la primera pregunta es el que ponga un ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante un SLA dentro de la parte del Service Desk? Bueno, yo lo que les comento siempre es muy común, ¿no? Que los usuarios nos hablen y un caso que he visto muy comúnmente es un usuario habla y nos dice, mi conexión de internet está lenta, ¿no? ¿Cómo lo registro? ¿Como un incidente o como una solicitud de servicio? ¿No? Cuando lo pregunto en las audiencias, pues muchos dicen de un lado incidente, otro lado de requerimiento, y la realidad es que la respuesta correcta es depende, ¿no? Y entonces cuando digo depende, la audiencia me dice, pero ¿depende de qué? Y mi respuesta es depende del SLA, ¿no? Si mi SLA me dice que la conexión a internet comprometida con ese usuario es arriba de 10 megabits por segundo y cuando me habla yo me conecto a su computadora y veo que tengo una transaccionalidad de más de 10 megabits por segundo, entonces es un requerimiento y le informo al usuario que tiene la velocidad que él contrató, ¿no? Que es superior a los 10 megabits por segundo. Pero si yo me conecto y está por abajo de los 10 megabits por segundo comprometidos, pues evidentemente lo tendría que reportar como un incidente. ¿Por qué? Porque tenemos degradación en el servicio, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo es un tema de definición es tan importante como la ejecución misma. O sea, de nada sirve que tengamos grandes planes estratégicos, profesionalicemos a la gente. Supongamos que hacemos todo lo que tenemos que hacer y no tengo el apoyo del dueño del proceso, niveles de servicio, para definir cuáles son los niveles comprometidos del Service Desk. Entonces, estoy a expensas de lo que el usuario crea. Y si él me dice que está lento, pues para él siempre va a estar lento, ¿no? Entonces, el usuario y el cliente siempre tienen la razón. Yo digo sí, hasta que no se les demuestra lo contrario, ¿no? Y en este caso, saber, me conecto, pruebo, y si tengo una velocidad superior, pues entonces actúo de una forma, y si tengo una velocidad inferior, pero ese superior o inferior implica que ya tengo una métrica, y esa métrica nos la da el SLA, ¿no? Entonces, esta es una parte importante. Otra pregunta es, que me preguntan, ¿no? Oye, entonces, ¿puedo yo certificar ante un estándar internacional Service Desk? La respuesta es sí, así es. Y el estándar es el sello que les comentaba al lado de la lámina de benchmark. Y ese estándar lo trae el Service Desk Institute. Ya hay por lo menos 5 empresas, 5 organizaciones en Latinoamérica que ya iniciaron con este plan de certificación. Es un plan de certificación porque vas teniendo desde un Service Desk proactivo, vas generando estrellas hasta que tienes 5 estrellas que son un Service Desk de clase mundial, ¿no? Ya hay varias organizaciones, evidentemente, a nivel mundial que tienen esto. Ya en Latinoamérica ya iniciaron, ¿no? Entonces hay varias preguntas, ¿no? Hay varias, perdón, empresas que ya lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, veo por aquí hay más preguntas. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, entonces lo que les pediría, por favor, es escríbanos para que cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia a las cuentas de correo que ven en su pantalla, y con mucho gusto, tanto el equipo de Manage Engine como un servidor, pues estaremos atendiendo este tipo de preguntas. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta el próximo webinar. Gracias.